Son la 1:06 de la tarde. Bienvenidos a la segunda edición de La Rotativa del Aire. Soy Patricia del Río. Los voy a acompañar hasta las 3 en este Jueves Santo, que como nos imaginamos, si usted está respetando como debe ser la cuarentena, debe estar en casa, así que es un buen momento para mantenerse informado e ir pensando lo que va a pasar el 11 de abril, que no es poca cosa. Vamos a elegir a la persona que nos va a gobernar durante los próximos 5 años, y si bien siempre es importante la elección de un candidato para que nos gobierne en épocas de pandemia y de crisis como la que estamos viviendo, es doblemente importante, porque tenemos que tener claro quién está más capacitado para llevarnos adelante en un momento tan difícil. Ustedes han escuchado ya a los candidatos. Bueno, habría 15 candidatos, uno no quiso estar en el debate, eso también debe tomarse en cuenta. Ustedes han escuchado sus propuestas, los medios de comunicación hemos hecho un esfuerzo por tratar de escuchar a todos, de tenerlos a todos. Todavía nos queda unas semanas para seguir escuchando sus propuestas. Aquí debemos decir que tenemos nuestro espacio de candidatos en un 2x3. Todos han sido invitados, algunos no han podido todavía conversar con nosotros. Estamos seguros que para el 11 de abril ya habremos tenido completa la lista de candidatos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es poner sobre la mesa las propuestas de los candidatos, por supuesto llamar a especialistas para que opinen sobre ellas, para que se haga un análisis sobre su factibilidad y para que usted finalmente decida este 11 de abril qué quiere que pase con su vida, qué quiere que pase con su país. Bueno, ayer hubo debate, fue tal vez el debate más acalorado que hemos tenido, eso no quiere decir el mejor, y Carlos Villarreal está con nosotros para que nos cuente cuáles han sido las reacciones desde el Congreso de la República sobre la performance de los candidatos. Te escuchamos, Carlos querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Directo en directo. Bueno, hay opiniones de todo tipo, obviamente. A quienes favorece la encuesta están muy satisfechos, a quienes no lo favorece, pues consideran que las encuestas no tienen credibilidad, tomando en cuenta además ejemplos de elecciones anteriores. Vamos a escuchar primero al parlamentario Omar Chejade. Él es integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, y ya sabemos que, de acuerdo a las cifras, no favorece mucho esta encuesta al candidato presidencial César Acuña, pero esto nos dijo Omar Chejade sobre los resultados de este sondeo. Yo no soy muy amante de las encuestadoras. El presidente de Datum, el señor Torrado, hay que acordarse que se vendió por cientos de miles de dólares al señor Montesinos en la década del 90, ahí figuran los Vladivideos. En la elección pasada Datum dijo de que Alianza para el Progreso no pasaba la valla. Al final, Alianza para el Progreso fue la segunda bancada más importante, con 22 congresistas. Así que la encuesta verdadera y decisiva será pues el domingo 11 de abril. Muy bien, palabras de Omar Chejade, de Alianza para el Progreso. ¿Qué nos dijo Paul García? Él integra la bancada de Acción Popular, por supuesto que está satisfecho de los resultados en torno al candidato presidencial Johnny Lescano y confía en que llegará a segunda vuelta. Bueno, de Acción Popular creemos que las encuestas son una foto del momento del día a día y estas pueden ir cambiando cada día, ¿no? Por eso es que los resultados se toman con calma y con trabajo. Yo creo que triunfalismos a estas alturas no serían positivos para nada, para ningún partido, pero considero que la candidatura de Lescano es una candidatura que ha crecido sostenida, fuerte y que se mantiene con solidez, que es lo más importante de la tendencia o la estadística de la encuesta, ¿no? Así que tomamos las encuestas con mucha tranquilidad, con mucho optimismo, pero sobre todo con mucho énfasis para darle el trabajo en las últimas semanas que queda. Bien, Patricia, entonces reacciones de los parlamentarios sobre la encuesta de Datum con los resultados para los candidatos presidenciales. Adelante, Pati. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Obviamente, las encuestas en este momento no son definitivas. Ojo, no le carguen las tintas a las encuestas si al final las cosas salen de otra manera, porque en un escenario tan apretado, tan complicado, cualquier cosa puede pasar. Entonces, las encuestas lo que nos están mostrando no es quién va a ganar, ni siquiera nos están contando quién va a entrar a la segunda vuelta. Yo ni siquiera me atrevería a decir que el que va primero va a entrar necesariamente a segunda vuelta. Lo que nos están diciendo las encuestas en este momento es que cualquier cosa puede pasar. Esa es la lectura. Esa es la lectura. Claro,
Hay candidatos que están muy atrás en las encuestas y que remonten sería difícil, pero creo que nada es imposible. Pero conversemos con alguien que ha seguido de cerca la campaña presidencial, tan de cerca que se dedica a hacer un micro noticiero todos los días llamado La Encerrona y que por supuesto tiene muchísimo éxito, un micro noticiero que se transmite a través de prácticamente todas las plataformas de internet. ¿Cómo está Marco Cifuentes, a quien saludamos y recibimos en este Jueves Santo? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, he estado siguiendo tu encerrona, que por cierto además tiene un formato bastante apropiado para un público que necesitaba informarse, que son los jóvenes, ¿no es cierto? Que están acostumbrados a las cosas más rápidas, a los mensajes más cortos. Y has hecho un ranking durante los 3 últimos días de quién le había ido mejor, a quién le había ido peor, con el que se podía discrepar o se podía concordar. Te pido ahora que los pongas a los 15 juntos, ya no día por día. Wow. Y que hagas un ejercicio de más o menos, confrontándolo con la encuesta de hoy, que no recoge el debate, hay que decirlo, ¿no es cierto? Que no recoge el debate y eso puede generar cambios importantes. ¿Cómo ves aspectados a los candidatos de acá a estas 11, 10 días que faltan para las elecciones en las que creo casi cualquier cosa puede ocurrir? Yo te estaba escuchando justo ahorita cuando hablabas de las encuestas y decías que está todo muy pegado, y es cierto, ¿no? Y quizás por eso creo que estos debates podrían animar a algunos, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de a veces centésimas de puntaje de diferencia, pues eso, yo creo que hay candidatos que han arriesgado mucho en estos debates y perdieron, y hay otros que también arriesgaban y les ha ido mejor, ¿no? Y tú me pides así que haga un ranking general que es bien difícil, ¿no? Porque o por lo menos creo que cada fecha era distinta, ¿no? Y cada fecha tenía sus propios, además, y sus propias interacciones entre ellos, ¿no? Pero un pelotón, por lo menos por pelotones, digamos, ¿no? Podríamos analizar, ¿no? Sí. Mire, si quieres, yo te puedo decir que a mí me parecen que hay 3 claros perdedores, al menos por fechas, ¿no? Que son Forsyth, De Soto y López Aliaga, ¿no? Creo que pocos dudan que ellos son los que quedaron peor en las 3 fechas, ¿no? Digamos, de Forsyth fue impresionante porque se metió con 2 candidatas fogueadas, ¿no? Con experiencia parlamentaria, con mucha muñeca, y las 2 le devolvieron el golpe bien duro y él quedó en offside, ¿no? Irónicamente. Como decía luego, Fernando Vivas, si a ese debate le tendrías que haber puesto un nombre, hubiera sido Con las chicas no te metas, ¿no? Porque claro, sí, tal cual. Lapidario. Tal cual, ¿no? Además fue como una alianza extraña, ¿no? Ellas 2 que están como en los extremos y de pronto tienen esta alianza tácita y dicen, ok, vamos a darle a vamos a darle a este. ¿Sabes qué lectura me originó esa alianza entre 2 candidatas que son completamente antagónicas, que tienen en común el ser mujeres y que Forsyth las pecha con un tema muy masculino, la seguridad ciudadana? Y sin ponerse de acuerdo saltó lo que las mujeres ahora saben decir. Oye, a mí no me escuelees, ¿no es cierto? Porque se supone que tú eres hombrecito que puedes hacer las cosas mejor. Pero continúa, por favor, Marco, porque ese fue un detalle, creo que en temas de género, muy interesante. Sí, ¿no? Y además creo que lo han destacado en las redes bastante, que digamos que en la sociedad se les exige a las mujeres más preparación, ¿no? Así y ellas han cumplido con eso, ¿no? Y digamos que es difícil imaginarse, digamos, mujeres con las actitudes, por ejemplo, de Hernando de Soto, de López Aliaga, ¿no? Así es. Creo que no llegarían tan lejos. Una mujer con esas 2 actitudes, la primera así tan pedante y soberbia y de complejo de Adán, como le dijeron, y el otro que se pone a leer y ya está. Creo que una mujer en nuestra sociedad no llegaría muy lejos. No, hubiera sido lapidada, de esas 2 actitudes, ¿no? O sea, si han hecho memes, claro, se han hecho memes con respecto a estos 2 candidatos, a las mujeres los hubieran probablemente rociado de memes e insultos. Pero ¿qué te parece, Marco, si vamos a una pausa para que sigamos analizando lo que Marco ha determinado los más perdedores, ¿no? Forsyth, López Aliaga, Hernando de Soto. De ahí vamos subiendo de categoría. Vamos a una pausa, estamos con Marco Cifuentes de La Encerrona para analizar el resultado final de estos 3 debates.
Rona, que nos está dando su análisis sobre lo que ha pasado en estos 3 últimos días de debate. Nos decías, Marco, que los mayores perdedores habían sido Forsyth, porque le había ido bien en el debate hasta que decidió pechar a las chicas y le fue pésimo. López Aliaga era tu siguiente loser y el otro era Hernando de Soto. A ver, por favor, detalla. Yo creo que los pongo a ellos porque digamos que hay una categoría clara de 6 candidatos que están peleando por el segundo puesto y que eran los que más arriesgaban, ¿no? De acuerdo. Y claro, al momento de arriesgar, pierden. Entonces, claramente, pues Hernando de Soto, creo que se le pasó la mano porque él toda la vida, en realidad, digamos, los que somos periodistas, lo hemos visto decir Siempre. Todas estas cosas, pero a lo largo de 30 años. Pero cuando las dice en un lapso de 1 hora, pues la verdad es que ya se evidencia que digamos que él se quiere mucho y eso en general yo creo que al votante no le viene bien. Sobre todo porque él se quiere mucho, podría servir, ahora a Alan le servía perfecto, cuando tu ego está al servicio de otro. Pero en el caso de Soto era una autoalabanza constante y ni siquiera se entendía muy bien cuáles eran los logros de los que se jactaba, ¿no? Además porque digamos que él está en este dilema de PPK, que es soy, entre comillas, nuevo, pero siempre he estado. De acuerdo. ¿No? Entonces ahí está esta paradoja que no se resuelve diciendo yo he hecho esto, yo he hecho eso, yo he hecho esto, cuando nadie lo ha visto, ¿no? Claro. Y cuando probablemente no haya sucedido también. Entonces, eso creo que digamos que además a un nivel ya retórico, pues se le vio débil, se le vio él de ese grupo. Por eso te decía en el bloque anterior que cada grupo tiene su propia dinámica, ¿no? Ese grupo del segundo día era un grupo más bien mediano, ¿no? Fue el grupo menos llamativo y él era el más llamativo de ese grupo. Mucha y expectativa, él estaba a ¿no? pelearlo, digamos, ¿no? Así es, y además, como la última encuesta dio un salto importante con De Soto, ¿no? Un salto que mucha gente lo sorprendió. De pronto se generó muchísima expectativa sobre él, ¿no? Claro. Entonces, Y él era, digamos, que el más rankeado, el supuestamente más solvente de todo ese grupo. Y bueno, no estuvo a la altura, ¿no? de acuerdo. Bueno, lo de López Aliaga creo que fue tan evidente que no hay mucho que decir. Ahora, López Aliaga tiene algo que es muy impresionante, que sale hoy en la encuesta de Datum y que ha sido consistente en todas las encuestas. Su voto duro es durísimo. O sea, el 80% de la gente que ha decidido votar por López Aliaga no piensa cambiar de opinión. Estoy segura que si el señor hubiera balbuceado más, igual iban a votar por él. La pregunta es, ¿crees que que ya llegó a su techo? ¿O que haya perdido votantes en esta pésima performance? Yo creo que él ya viene perdiendo votantes, ¿no? Ya desde ya hace desde la entrevista con Mónica Delta tampoco le fue tan bien y en general empiezan a saltar tantas cosas sobre su grupo, por ejemplo, todos estos candidatos que son creo como 8 que vivían en una sola casa en Los Olivos y cosas por el estilo. Y una cosa que me parece importante de ese grupo, de ese núcleo muy, muy duro, la leyenda de Soros, ¿no? Que es un mito urbano, que es algo, digamos, son fake news, pero la gente se cree pues, que Soros, sus votantes, muchos creen que Soros manipula el mundo, y el hecho de descubrirlo, ampallarlo, asociado de alguna manera a este personaje, pues también lo ha golpeado dentro de ese núcleo muy, muy conservador y que efectivamente tiene narrativas que pueden ser equivocadas o no, pero en este momento han chocado, ¿no? La narrativa del Soros malvado con la narrativa de mi socio Soros. De acuerdo. Y en el caso, entonces, ese son el grupo que perdió, que debió ir digamos, como en una carrera larga, ¿no es cierto? A dar todo al final y se tropezaron, se cayeron, se cansaron. ¿Quiénes quedaron como con expectativas que podrían aparecer al final del voto, digamos, al final de la elección y que están ahí, ¿no es cierto? Que hay gente que dice, no, los que están muy abajo nunca suben. Muñoz es un ejemplo, es Lima, ¿de acuerdo? Pero es un ejemplo es un ejemplo de que un candidato que está muy, muy abajo puede ganar una elección en nuestro país, ¿no? Sí, sí. Yo no creo que pueda ocurrir un fenómeno como el de Muñoz en esta elección, porque ya está digamos, se ha decantado tanto en un grupo que es bien difícil, ¿no? Sí puede ocurrir que haya
un grupo que logre por lo menos pasar la valla, ¿no? Que me parece que pueden ser el caso tanto de Pedro Castillo como de Julio Guzmán, que están abajo, uno más abajo que otro, pero que le han hablado a su propio público, probablemente no hayan ganado adeptos, pero a sus votantes, digamos, me parece que los han ratificado, ¿no? Han estado muy en su discurso, muy en lo suyo, y sin mostrar nada nuevo, nada sorprendente, nada que vaya a decir que los indecisos se decanten por uno o por el otro, pues creo que han por lo menos solidificado sus bolsones electorales, lo que ya es un mérito en estas circunstancias, ¿no? De acuerdo. Y Lescano fue como que no lo arañó el asunto, ¿no? Lescano ha sido Lescano como ha sido toda la campaña, ¿no? Y yo creo que esa es en realidad su gran victoria, ¿no? Si hablamos de gente que puede haber capitalizado el debate, a mí me parece que él es uno de ellos y las dos candidatas, ¿no? Fujimori y Mendoza, ¿no? Y en el caso de Lescano, no porque lo haya hecho particularmente bien, sino porque por algún motivo no lo buscan mucho, ¿no? Quizás porque ayer o anoche López Aliaga era una piñata más atractiva, se les pasó, ¿no? Y creo que fue un error de los que estaban anoche no enfocarse en el puntero. Así es. López Aliaga es un candidato que ya viene de bajada en realidad, ¿no? Y más bien Lescano podría ser incluso que por lo menos está allí, está arriba, está puntero, ¿no? Y tiene muchas falencias en realidad para ser aprovechadas en su discurso, sus propuestas, ¿no? Que son un poco salidas de todo, pero bueno, lo han dejado pasar y en la medida que lo dejaron pasar, pues para él fue una buena noche, ¿no? Es curioso porque el discurso de Lescano, más allá del populismo, etcétera, primero que es muy suyo. O sea, Lescano uno lo escucha y escucha el mismo Lescano de hace 30 años, el mismo tono de voz. O sea, es demasiado... Es una persona cuya imagen es demasiado definida, digamos, ¿no? Para no hacerle caso, para borrarlo del radar. Y segundo, es que es muy falaz. Más que mentiras, es falaz. Y la falacia es más difícil de combatir con alguien que además, por supuesto, y eso también nos ha pasado a los periodistas que lo venimos entrevistando hace 20 años, nunca te responde. O sea, siempre se sale por la tangente, ¿no? Y tiene un mérito que es el de la terquedad, ¿no? Exactamente. Es decir, o sea, a ver, el cañazo... las patentes de las vacunas, y puedo hacer una lista, el satélite, hay una lista larguísima de sus propuestas que no tienen ningún sentido, pero él está allí, él va a morir en su ley, ¿no? Están totalmente desmentidas, son absurdas, son irrealizables, pero para él no. Y entonces él lo vende como con mucha convicción y transmite esa convicción, ¿no? Al margen de que efectivamente si llega al poder, pues no va a poder hacer nada de eso y probablemente todo resulte muy mal. Así es, pero es como en el Congreso, mira, ¿no? O sea, cuántas cosas que Lescano promovió, gritó, chilló, no logró, ¿no? Pero le dieron un aura de que él era el defensor de los pobres y de los derechos de los demás. Ahora, Marco, con miras a la segunda vuelta, no sabemos ni quiénes van a pasar, pero sí podríamos ir intuyendo. La segunda vuelta es una elección completamente distinta, ¿no es cierto? Y en este caso, nadie le ganaría a Lescano, según la última encuesta de Datum, nadie de los que está puntero. Sin embargo, ya sabemos que que una alianza, entre comillas, tan extraña como Verónica Mendoza y PPK sacó de carrera a Keiko Fujimori, ¿no? ¿Por dónde crees que finalmente se vayan moviendo las fichas? Hoy le pregunté, por ejemplo, a Julio Guzmán a quién apoyaría en una segunda vuelta si él no pasara, y por supuesto evadió la pregunta porque no va a decir que no va a pasar, ¿no? Ese escenario. Así es. Por lo menos dijo que estaba dispuesto a hacer lo mejor por su país, cosa que ya daba cuenta de que estaba dispuesto a endosar, aunque sea el 1.3 o el 5% que saque, no sabemos cuánto sacará. Porque también es difícil imaginar alianzas en este escenario tan raro, ¿no? Porque no hay un anti muy definido, ¿no? Exactamente. Lo que hay más que una fragmentación es una atomización del voto, ¿no? De acuerdo. Se ha pulverizado en 1000. Entonces, incluso el anti-fujimorismo también, ¿no? O sea, digamos que el único anti más o menos sólido de los últimos 20 años es el anti-fujimorismo, y eso también, digamos que no necesariamente... No ha sido protagonista. Un rol ahora, ¿no? No ha sido protagonista esta campaña, sí, efectivamente. No, y digamos algo que, o sea, digamos... Lescano aparece como invulnerable en todas las segundas vueltas, pero eso no necesariamente es real, ¿no? Quizás si hubiera una segunda vuelta Lescano, Keiko, pues quizás nuevamente perdería Keiko, ¿no? Ella es la más, en todo caso, débil.
o López Aliaga, ¿no? Pero todos los otros tienen suficiente margen de juego como para poder retar al Lescano, que me parece súper claro que va a pasar a la segunda. Es lo único que tenemos claro, ¿no? Que yo no lo tengo tan claro, fíjate tú. Ni siquiera lo tengo tan claro. No. O sea, no, me parece que en estas 2 semanas puede pasar casi cualquier cosa y que... casi cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, no es que no lo... más que no tenerlo claro, es que no lo doy por hecho, ¿no? Claro. No puedes dar por hecho en ese momento. Puede pasar, sí, en el Perú puede pasar todo en 24 horas, ¿no? Así pero él es el como más sólido, y la verdad es que ayer el debate, no su performance, sino la actitud de todos los demás alrededor de él del debate, uno miraba y decía, pero ¿por qué no le están dando? Si él es el candidato puntero, y además uno que probablemente si llega a segunda vuelta, hasta ahora se la lleve, no te conviene pasar a segunda. Y que lo golpeara a alguien que como Santos, que la gente ni siquiera ubica bien, y que además Lescano tuviera el tino de decir, ¿va a contestar qué cosa? Casi, claro. ¿Va a contestar la alusión? ¿Cuál alusión? O sea, lo ignoró de una manera muy inteligente. Última pregunta, Marco, se habla de la sangre nueva, de los nuevos en política, pero bien visto estos debates, quienes han logrado manejar mejor propuestas y parecen ir más sólidos son los que tienen experiencia, por lo menos en elecciones, nada, no digamos en gobierno, ¿no es cierto? En casi todos los grupos han destacado, o sea, creo que se denigra demasiado la experiencia, sin decir que necesitamos repeticiones ni mucho menos, cuando al final la gente se queda sorprendida por eso, ¿no? O se queda satisfecha con la experiencia de los candidatos en debates, ¿no? Y yo quiero destacar una cosa, ¿no? Que en este grupito de 3, digamos, ganadores que podríamos decir, o en todo caso 3 que mejor les ha ido, que más van a capitalizar estos debates, son Keiko, Verónica y Lescano. Los 3 han sido congresistas. Así es. Y el gran debate. El debate parlamentario te foguea, estar ahí, guste o no, nos parezca fatal el Congreso o no, el debate parlamentario, estar ahí 5 años fajándose por ideas o por propuestas o por tu sector, pues te da armas retóricas que finalmente funcionan cuando llega un momento como este, ¿no? Y claramente, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Ni De Soto, ni López Aliaga, ni Forsyth han tenido esa experiencia, al contrario, ¿no? Ellos llegan desde una confianza quizás mal ganada de que pueden entrar a un debate, y esa experiencia, esa novedad que ellos esgrimen, pues les juega en contra. Y claro, el gran representante del debate, que no ganó ni perdió, porque probablemente no se mueva, fue justamente Bengolea, que resume todo, ¿no? Experiencia en televisión, experiencia en Congreso, experiencia en partido político. Así que bueno, Marco, vamos a ver qué ocurre. Ese es otro que quizás debí poner en el grupo junto con Julio Guzmán y Pedro Castillo. Él puede ser como una especie de Pedro Castillo de la derecha, ¿no? De acuerdo. Quizás logre hacer pasar la valla al PPC. Lo hizo. Otra vez, las elecciones municipales de Lima logró sacar un porcentaje que no había tenido en ninguna de las encuestas. Esas cosas pasan. Así que, bueno, Marco, ya tendremos oportunidad de explorar un escenario mucho más incierto, el Congreso de la República, que eso ya es el agujero negro de las elecciones. Muchísimas gracias, sumamente interesante, y les recomendamos el micronoticiero La Encerrona de Marcos y Fuentes, que se transmite a través de prácticamente todas las plataformas de internet y redes sociales de manera gratuita. Gracias, Marco. Un abrazo. Son las 1:32, nos hemos pasado un poquito, pero nos vamos a una pausa y volvemos.